Muy buenas, yo soy Javi, estos mandos y se cae el fuego. Empezamos. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que analizaremos a un personaje fanmade para ver su posible estrategia y le montaremos un mazo. Esta vez le toca el turno a Spider-Man Noir, del que ya hablamos un poquito en el vídeo este que os pondré por aquí del auténtico Spider-Verso. Ya os comenté que me apetecía hacer una partida con él para enseñároslo y tal, para que veáis un poco un Spider-Man más agresivo y más, pues, diferente, ¿no? Y me ha parecido buena idea, pues, primero, antes de hacer la partida, analizarlo, ver un poquito qué estrategias tiene, ver un poquito qué mazo le puede venir bien, crear un mazo y que la partida que veáis sea testeando ese propio mazo. Entonces, además de ver al personaje y ver algún personajillo más contra el que se enfrente, pues ya de paso matamos no dos, sino tres pájaros de un tiro y vemos qué tal funciona el mazo que hemos creado. Sin más, vamos a empezar. Lo que veis aquí es un poco un despliegue de sus cartas iniciales, ¿vale? Las hemos agrupado un poquito por costes, ya lo estáis viendo aquí, a excepción de esta carta que es el propio héroe, ahora lo analizaremos un poquito más en detalle, pero bueno, veis aquí un despliegue por costes, de coste 0, 1, 2 y 3, ¿vale? Sí que es cierto, ya recordáis en el vídeo aquel de cómo crear un mazo y demás, que los costes que tienen las propias cartas de los personajes nos van a ayudar un poquito, nos van a orientar sobre qué tipo de costes pueden asumir. Ya os dije también, creo recordar en el anterior de Logan, que esto, cuando se trata de personajes fanmade, no siempre es así, porque sobre todo si es un personaje más antiguo, si no tiene el tasteo suficiente, pues a lo mejor el autor no ha tenido estas cosas en cuenta, entonces tomarlo un poco como orientación, pero tampoco como algo que seguir fielmente, sobre todo si es un personaje fanmade. Si es un personaje oficial sí que puede ser un poquito más a ciegas. Pero bueno, en principio vamos a ver un poquito lo que es el propio personaje, después analizaremos esto, analizaremos sus cartas de archienemigo y demás para enseñaroslas también un poquito más en detalle. Que este personaje sí que es verdad que hablé un poquito de él en el vídeo, pero tampoco os lo enseñé muy en profundidad y creo que este vídeo pues se puede prestar más a eso. Así que sin más vamos a empezar. Tenemos aquí a este héroe, Spider-Man Noir, con 1, 2, 2 de atributos, tamaño de mano 5 y vida 11. Rasgo guerrero telaraña, ya sabéis que ahora esto se traducirá como guerrero araña, pero esto es una traducción de hace un año y pico o dos, ¿vale? Puede ser además en mi versión, porque sé que esto ahora está actualizado y que ahora si lo descargáis vosotros sí que aparecerá guerrero araña, así como otros errores puntuales que podéis ver a medida que avancemos en el vídeo con sus cartas, que sí que han sido corregidos. Como siempre os digo, esto es una cosa que los propios autores, a medida que nos vamos dando cuenta o que nos vais notificando ciertos errores que se nos pasan desapercibidos, los vamos actualizando. Pero, bueno, yo en mi versión funciona igual, simplemente son, pues, guerrero araña, pues no me lo voy a volver a imprimir por esa palabrita, a mí me da un poco igual, y lo dejo así y ya está, ¿no? Como vemos, su habilidad dice sentido arácnido Noir, interrupción, cuando un enemigo inicia un ataque contra ti, hazle 1 de daño, límite de una vez por fase. Vale, pues vemos que este tiene una especie de represalia sin ser represalia, o sea que bastante bien de primeras, ¿no? Además vemos que su alter ego tiene 4 de recuperación y tiene el rasgo genio, con lo cual cartas como inventiva y demás pues también nos puede venir bien. Respecto a su habilidad dice preparación, busca en tu mazo y pila de descartes una mejora pistola y añádela a tu mano. Ahora veremos porque este personaje sí que es agresivo, sí que funciona con sus pistolas. Y habilidad dice recargar, acción, añade a tu mano la carta del fondo de tu mazo, límite de una vez por ronda. Ahora veremos, pero podemos ir jugando con las municiones y demás a irlas dejando abajo, recogerlas con nuestra habilidad, recargar el arma, disparar, tal. Es un personaje que tiene una mecánica un poquito bastante diferente a la del Spider-Man oficial y que me parecía guay, porque cuando hablamos del multiverso y de personajes diferentes, pues un poquito lo que pretendíamos ver, ¿no? Más que el Spider-Ham y la SPDR, pues a lo mejor era esto. Ojo, que cada personaje es verdad que tiene su mecánica y están bien, ¿eh? Además son personajes potentes que de nuevo no me meto con ellos. Pero sí que, joder, si haces un evento o una serie, aunque era una serie cortita, es cierto, del Spider-Verso, joder, ahí, que te costaba no meter alguno más, un poquito más emblemático. Pero bueno, no está mal porque para eso estamos nosotros, para eso estamos los fans, que pues ya nos metemos en todos estos fregados por ellos. Vale, pues vamos a empezar analizando sus cartas y vamos a empezar por las de coste 0, en concreto por este evento, munición, que hay 3 copias en su mazo, que dice munición cuenta como 2 recursos físicos cuando lo utilices para pagar un ataque. Me parece que esto además se ha matizado porque solo se puede utilizar para el ataque con pistola y demás, pero bueno, no está mal. Y acción, pon munición en el fondo de tu mazo y roba una carta. Pues ya veis, esta carta además de jugarla para pagar los 2 recursos, para activarla con la pistola por ejemplo, podemos jugarla para robar una carta a cambio de ponerla en el fondo del mazo, de manera que si a lo mejor este turno nos viene mal un poquito a atacar y demás utilizarlo, podemos bajarla al final de todo, girarnos al alter ego, volver a coger armas,
O sea, volver a coger cartas, hacer lo que queramos, recuperar esta carta cuando nos venga mejor. Tenemos una copia de bloqueado y cargado, este evento también de coste 0, que dice acción de héroe, prepara cada mejora pistola que controles y roba una carta por cada mejora pistola preparada de esta forma. Tenemos por supuesto el apoyo de coste 1 Mary Jane Noir, que es apoyo persona, aunque me parece que esto está de nuevo mal traducido y que se traduce como civil, así que en la versión nueva pues también lo tendréis como civil. Y dice acción de alter ego, agota Mary Jane Noir y descarta un evento munición de tu mano para quitar 3 de amenaza de un plan. O sea, ya vemos que la munición nos permite hacer bastantes cositas, nos permite atacar, nos permite bajarla para recogerla más adelante con nuestra habilidad de recarga, nos permite quitar amenaza con Mary Jane Noir. Vemos que la munición en principio parece bastante importante para este personaje. Vemos también este evento de coste 1 de Front Flip, que en vez de voltereta hacia atrás sería voltereta hacia adelante, ¿vale? Con rasgos defensa y habilidad. Con interrupción defensa, cuando vayas a recibir daño de un ataque, evita, en vez de preven sería, evita todo ese daño y si pagaste esta carta usando un recurso físico, haz 2 daños a un enemigo. De manera que no es a lo mejor tan potente en el sentido de que te evita todo el daño, o sea, en el sentido de que te evita todo el daño por coste 0, pero bueno, tiene coste 1 que tampoco es muy elevado y si además ese coste 1 lo hemos pagado con recurso físico, que la idea es que sí, podemos hacer 2 daños a un enemigo. Después pasamos a Telaraña Negra, esta mejora de coste 2, que tiene 2 copias en su mazo, que tiene el rasgo condición y dice solo identidad de héroe. Vincula esta carta a un enemigo y máximo de 1 por enemigo. Interrupción obligada, cuando el enemigo vinculado vaya a recibir daño de un ataque, descarta de la araña negra y dobla el daño de ese ataque máximo de 6 daño. O sea, esta carta, pues ya veis, se la podemos aplicar para multiplicar por 2 el daño que vayamos a hacer, de manera que podemos jugar a hacer daños más sencillos con cartas más bajas de coste, porque al final se los vamos a poder multiplicar con este tipo de mejoras. Tenemos esta mejora de coste 2, que es el cargador, rasgo objeto, y dice acción, agota cargador y descarta una carta de tu mano, elige un evento munición en tu pila de descartes y añádelo a tu mano. Vemos que además de nuestra propia habilidad de recarga, con la que recuperamos la última carta del mazo y que podemos depositar cartas de munición en el fondo del mazo, con esta, descartando un recurso, podemos directamente buscar, esté en la posición que esté, en nuestro mazo de descartes, para ir reciclando más todavía esa munición, que ya vemos que es fundamental para este personaje. Luego tenemos estas 2 mejoras también de coste 2, que son sus 2 pistolas, el revólver izquierdo, lo voy a poner así mejor, y el revólver derecho, que es la misma imagen invertida, ¿no? Pero bueno, funciona bien, la verdad queda bastante chulo. Y que ambas tienen el rasgo pistola-arma y que son cartas restringidas. Con lo cual, yo, que en mi cabeza estaba ya hilvanando, y digo, ostras, pues fíjate que a este Spider-Man sí que le podíamos meter los pistolones, pero no se lo vamos a poder meter porque es una carta también restringida y este ya tiene 2 cartas restringidas de por sí. Así que no va a poder ser, pero bueno, si ignorásemos esa regla o si quisiéramos hacer a lo mejor alguna partida temática o para alguna campaña alguna cosa, ya podremos inventarnos alguna cosita para meter esas cartas por ahí también. Dice restringido. Y dice interrupción, cuando agotes el revólver derecho, en el otro caso sería el izquierdo, para un ataque, el ataque gana a distancia. ¿Vale? O sea, podemos atacar y además agotar esto para que los ataques ganen a distancia. Y dice, acción de héroe ataque, gasta hasta 2 recursos físicos, y agota el revólver derecho, o en el otro caso el izquierdo, y haz 2 de daño a un enemigo por cada recurso gastado de esa forma. Por cada recurso físico, ¿vale? Podemos hacer hasta 2 de daño, o sea, podemos agotarlo. Por ejemplo, podríamos agotar uno para que nuestro ataque básico tenga distancia y agotar el otro gastando un recurso físico para hacer 2 de daño. Pero si gastásemos 2 recursos haríamos 4. Pero si utilizamos la munición como para un evento ataque, lo voy a acercar un poquito para que enfoque mejor, recordemos que valía por 2 recursos, con un único evento munición ya estaremos haciendo 4 de daño. Pero es que no recuerdo qué habilidad era, con la de telaraña, esta telaraña negra, por un único recurso físico, podríamos hacer 4 de daño, porque esto lo duplicaría por 2. Así que bastante interesante eso también, esa manera de funcionar. Y ya nos quedan poquitas cartas, nos queda este evento de coste 3 que tiene 2 copias en su mazo, que es balas volando, con el rasgo ataque. Dice acción de héroe ataque, agota hasta 2 mejoras pistolas que controle y haz 5 de daño a X enemigos, donde X es el número de mejoras pistolas agotadas. O sea, por coste 3 podemos agotar esto, 1 y hacemos 5 de daño a un enemigo, y agotamos la otra y hacemos otros 5 de daño a otro enemigo, que no indica que tengan que ser diferentes, así que por coste 3 podemos hacer 10 de daño. Y si luego jugásemos esto, por ejemplo, y si luego jugásemos
está desbloqueando y cargando, que nos permitía volver a prepararnos. Podríamos encima meter eventos de munición que recuperásemos e historias para volver a meter un montón de daño en un turno. O sea, estamos viendo que es un personaje muy ofensivo, muy agresivo, muy vinculado a hacer daño. La verdad, bastante potente en ese sentido, parece. Ya os digo yo que la partida que he hecho yo con él, el par de partidas, aunque las eché hace tiempo, sí que es verdad que es un personaje bastante potente. Quizá de nuevo donde más flaquea puede ser en la intervención. De momento no estamos viendo que tenga ninguna carta de intervención. Es un personaje que tiene únicamente de intervención. Y sí que es verdad que la munición, si bajamos a Mary Jane, podemos utilizarla para quitar 3 de amenaza, pero nos está impidiendo ya también hacer otras cosas y tendríamos que perder en capacidad ofensiva para ganar un poquito en capacidad de intervención. Entonces vamos a ver un poquito cómo subsanamos eso. Nos queda una última carta por analizar, que no es ni más ni menos que este aliado de coste 3, que es la White Widow, ¿vale? Felicia Hardy Noir, que al contrario que la Gata Negra en su versión de Spider-Man, que tenía el ataque infinito porque no tenía daño derivado, esta es al contrario con la capacidad de intervención, que por la estrategia y la habilidad del personaje nos viene bastante mejor. Tener un personaje que todos los turnos te esté quitando uno de amenaza de plan para que no se te complique demasiado y que de vez en cuando tú con algún evento o alguna cosa quites cuando se te descontrola un poquito, está bastante bien. Tiene únicamente 2 de vida, igual que Felicia Hardy en la versión de Spider-Man, pero como no tiene daño derivado, si lo usamos para intervenir tampoco tiene problema, aunque sí que es cierto que tiene un coste elevado. Además, teniendo en cuenta de que es un personaje que tampoco va a tener muchas cartas en mano porque tiene 5 y que tiene bastantes mecánicas con el tema de descartar cartas y jugar cartas y eventos descartando otros. Entonces, a lo mejor ahí sí que se nos puede complicar un poquito pagar costes elevados, aunque tenga varias cartas de coste 3. Vemos que dice respuesta obligada: después de jugar a White Widow, descarta las 2 primeras cartas de tu mazo y añade cada carta descartada de esta forma con recurso físico a tu mano. Vale, pues a priori lo que vemos es que es un personaje muy ofensivo, ¿vale? Muy enfocado a los recursos físicos, que tiene mucha capacidad de reciclaje de ciertas cartas, pero que va a jugar mucho con descartar esas cartas para recoger la munición, para bajarla, para volver a recuperarla, que sí que va a tener cierta habilidad, digamos, de cambiarse de alter ego, o sea, de cambiarse de identidad, quiero decir, perdón, para jugar con esa habilidad de recarga y demás, que tiene esa especie de represalia que nos va a permitir quitar duros y demás cada vez que nos ataque, o sea que en principio los duros y demás no nos van a afectar, cosa que es bastante potente porque así podremos jugar mucho más a meterle daño. Y tiene muchas cartas de hacer daño, tiene mucha capacidad de hacer daño con la munición y quizá donde más flaquea de nuevo es en esa intervención, muy justita con un punto de daño, pero la munición la podemos utilizar también para quitar amenaza con Mary Jane y con la White Widow podemos quitar amenaza. Lo que ocurre es que primero nos tiene que tocar y segundo tiene que coincidir que podamos pagarla. Porque es lo típico de que justo cuando te cae en el turno no puedes pagarla o en ese momento necesitabas hacer otra cosa con las cartas y ahí se nos estropea todo un poco bastante. Así que antes de empezar a pasar a construir un mazo, vamos a ver un poquito lo que son sus obligaciones y su villano y demás. Y pues ya pasamos a el mazo que creo que le puede venir bien. Vale, pues su obligación es esta Incriminado, que es una obligación normalita, ¿vale? En el sentido de que nos la encasqueta y podemos agotar nuestro alter ego para quitarla o descartar una mejora pistola para descartar esta carta en lugar de que desaparezca del juego. Como digo, no son obligaciones nada raras, en general son la típica de que o te agotas en alter ego para quitarla o te descartas de algo para descartar esta carta en lugar de quitarla del juego. A mí me gusta más cuando son un poco más raras y la obligación es más particular de tu héroe y hace una cosa diferente en función de el personaje que lleves, creo que es más temático y tal. Yo cuando intento diseñar alguna cosa intento enfocarlo así. He visto sobre todo que en FanMade hay algunos autores que también hacen eso, porque ya te digo, esto está guay, ¿no? Pero al final es un poco hacer lo mismo con cada personaje. Con Capitana Marvel descartas la energía, por ejemplo, no me acuerdo lo que hace la de Capitana Marvel, pero digo algo. Con este pues descartas la pistola, que es lo que le viene bien, con el otro descartas otra cosa que es lo que le venga bien a ese personaje. No es quizá tan temático, aunque sí que es cierto que esto lo podéis tomar como otro indicador de cuál es realmente el punto clave de la mecánica de ese personaje. Porque si la obligación te dice que descartes la pistola, pues ya sabes que es porque a ese personaje la pistola es una cosa básica para su mecánica, ¿no? Si esto te dice que descartes, yo que sé, que aliado, pues sabes que es que ese personaje funciona muy bien con ese aliado y es parte vital de su estrategia. Es otro indicador
de las cosas que necesita ese personaje. Y vamos a pasar ya al archienemigo, ¿vale? Veis aquí un poco la impresión un poquito cutrecilla, de hecho no está ni a doble cara, porque como ya sabéis yo las enfundo en opaco, así que tampoco me afecta demasiado, las imprimo así, sale más baratito, todo fantástico. Ya lo comenté un poquito en el vídeo de introducción al Spider-Verse, el archienemigo de este Spider-Man Noir es el Vulture Noir, que es pues... No hice spoiler en el vídeo, tampoco lo voy a hacer ahora, pero digamos que está bastante ligado al personaje de este Peter Parker Noir. Que vemos que tiene 1 de plan, 2 de ataque, 4 de vida, rasgo criminal y ataque rápido igual que su versión oficial, ¿no? El otro buitre también tiene ataque rápido. Vemos que hice respuesta obligada después de que Vulture Noir ataque y haga daño a un personaje, cura 2 de daño a Vulture Noir. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor es que el personaje se alimenta de la gente, vamos a dejarlo ahí. Después tenemos este plan que es matones de Goblin, ¿vale? Plan secundario con 2 iconos de aumento, 2 de amenaza por jugador y el icono de... no recuerdo cómo se llama este icono, pero es el que te da una carta. Que dice, cada esbirro gana ataque rápido, los esbirros que tengan ataque rápido tiene +1 de ataque. Pues vemos que en principio hace sinergia con el propio ataque rápido del buitre, así que complicadito. Después tenemos 2 copias de esta Una fiesta para los buitres, que es una carta de perfidia que dice cuando se muestra esta carta en alter ego, cura 2 de daño al villano y a cada esbirro enfrentado a ti y además gana oleada. Y perdonad que la giro un poco así, que a veces se encuadra y diréis, ¿qué estás haciendo girándola? Pero es que como yo estoy aquí al lado, la giro un poco para poder verla y leerla. Y todo estoy todo el rato como haciendo así. Como que la veo para mí, pero espérate que no queda bien en cámara, pero baja. Y cuando la veis así más salida del plano de la cuenta, es porque no me he dado cuenta. Vaya, simplemente yo estoy todo el rato intentando aquí encuadrarla y poder ver yo para leerla, pero quite difficult, vaya. Y cuando se muestra esta carta, héroe. Cada esbirro enfrentado a ti ataca y cura 2 de daño a cada esbirro que te atacó de esta forma, ¿vale? O sea, en alter ego, cura 2 de daño al villano y a cada esbirro y te da una oleada, y en alter ego, los esbirros te atacan y después cura 2 de daño a cada esbirro que te atacó. Si no te atacaron, pues entonces gana oleada. Como digo, 2 copias y por último, la redada de buitre, que también es otra perfilla que dice cuando se muestra esta carta, si buitre noir no está en juego, búscalo en el mazo de encuentros y la pelea de descartes y lo ponlo en juego enfrentado a ti. Si no se ha puesto en juego de esta manera, pues esta carta gana oleada, ¿vale? Pues si por lo que sea no se ha podido poner en juego, gana oleada. Vale, ya estáis viendo, el archienemigo de este personaje juega bastante con hacernos mucho daño y curarse vida y potenciar a los demás esbirros que tengamos en mesa, de manera que nos va a atacar a esa precisamente nuestra capacidad física, o sea, física ofensiva que tenemos de hacer mucho daño, nos la va a intentar mermar, potenciando para que aparezcan más esbirros y potenciar esos esbirros y que además esos se vayan curando a medida que nos hagan más cosas y duren, ¿no? Entonces nos va a exigir todavía más cantidad de daño y más capacidad de ataque en caso de que salga ese esbirro. Como digo, al final, si leéis un poco con detalle y le prestéis un poquito de atención, el propio diseño de todo os va dando pistas. Vais viendo los costes, vais viendo las habilidades que tiene, vais viendo las fortalezas que tiene, las cosas que te fortalece el villano o que te... no que te fortalece, que te perjudica el villano es normalmente para intentar quitarte ese punto fuerte o para explotar un punto débil que tenga tu personaje. Entonces ahí es donde vamos a intentar remediar eso y para que no nos coja tan en bragas, ¿no? Digamos. Y luego lo mismo con la obligación. Lo que nos pretenda atacar la obligación, pues será aquello precisamente que más tengamos que cuidar, ¿no? Por último, pues ya vamos a empezar, sí que sí, a montar el mazo. Va a ser un mazo de agresividad, ¿vale? En principio, y desde mi punto de vista hay varias maneras de afrontar este mazo. Podríamos tirar por un mazo temático de guerreros araña, por ejemplo, jugando con agresividad o con otro aspecto, por ejemplo aspecto protección, que creo que le puede venir bien también, porque además es un personaje que ya de por sí hace 1 de daño, a medida que solo con recibir ataque tiene como una represalia, pero sin ser represalia, así que aunque diga que no le afecta la represalia o lo que sea, esto le va a seguir afectando. De manera que siempre va a quitar los duros, tenemos capacidad ofensiva con nuestros eventos que además no son muy caros, y con un par de eventos de ataque y demás y de defensa, que le metamos, ya nos meteríamos en 3 de defensa, podríamos hacer bastante daño, podríamos jugar de manera defensiva, podríamos hacer daño a través de nuestras cartas y no tanto en daño directo agotándonos, así que protección le podría venir bien. Y como digo, podríamos montar un buen mazo de guerreros araña con personajes como Spider-Hook, que por ejemplo eso ya podría remediar bastante el problema de los esbirros que nos planteaba el buitre, porque si cada vez que nos peguen defendemos con Spider-Hook que tiene mucha vida, directamente le hacemos daño al otro y nosotros lo terminamos de rematar
y puede dar lugar a sinergias interesantes. No va a ser nuestro caso, no vamos a utilizar ni un mazo de guerreros araña ni un mazo de protección. Digo esto porque a lo mejor más adelante pues me da el penazo y monto otro mazo y digo, venga, pues ahora voy a montar un mazo de protección y probamos esto que os estoy diciendo, que en mi cabeza suena muy bien, pero luego a lo mejor lo probamos y no funciona tan bien. Pero en base a lo que yo estoy viendo creo que le puede venir guay. Yo voy a montar un mazo que creo, de hecho, a medida que lo voy pensando, creo que va a ser incluso peor que el que yo he planteado. Es que creo que protección, además, con las cartas que están saliendo de pegar y de que solo por defender te quites amenaza y tal, está bastante rotillo, porque además te permite jugar de una manera más tranquila. Y este siendo un personaje que va a tener una buena defensa, que tiene esto de que cada vez que te gires puedes recuperar eventos que haces ataque, que no haces ataque tú directamente con tu personaje, y demás, ciertas habilidades que tiene, además el personaje que tiene que va a intervenir bien y tal, creo que puede paliar directamente un aspecto de protección con guerreros araña, puede paliar directamente todas las debilidades que tiene y potenciar mucho las fortalezas. Pero como digo, no vamos a tirar por ahí, vamos a tirar por un aspecto de agresividad, ya que es un Spider-Man más activo, no más agresivo. Vemos que funciona que sí con las pistolas, con las balas, con pegar mucho, con defenderse, con hacerte daño incluso aunque sufra daño y tal. Vamos a tirar por ahí. Y tampoco lo vamos a tirar por hacerle un mazo de guerreros araña, de hecho vamos a tirar por un mazo de no tener aliados. De como si fuera temático, nos hemos metido, vamos a ver una película solo de este personaje, o vamos a leer un cómic solo de este personaje. No hay más personajes implicados, está él haciendo sus peripecias en su mundo y sus cosas, y está solo. Así que si está solo va a tener personajes que le pertenezcan en contexto, que en este caso van a ser pues su apoyo y su aliado, que viene en su propio mazo básico. Y partiendo de ahí también podemos derivar por dos caminos. Uno que va a ser un camino de enfocar muchísimo más todavía a eventos y en cartas con el recurso físico para potenciar más todavía sus sinergias, o intentar que no se nos quede corto y que precisamente no nos busquen las cosquillas con sale tal evento, tal objeto, tal lo que sea, que hace que te necesites recursos de diferentes estilos y demás. Porque además pasa una cosa, que es que los recursos, las cartas con recurso físico suelen estar muy orientadas a hacer daño. Y nosotros de daño estamos viendo que en principio algo le meteremos, pero tampoco necesitamos mucho porque el personaje ya también parece que pega bastante, al menos lo parece. Entonces quizá nos esté interesando más meter cartas con otros recursos para precisamente hacer otro tipo de cosas. Habrá cartas que peguen y que hagan cosas que tengan otro recurso, por ejemplo el de puñetazo demoledor, el recurso energía, pero nos está interesando también hacer otra serie de cosas para intervenir, para defendernos, para historias, ¿no? Entonces yo creo que vamos a tirar un poquito por ahí. Puede ser que sea un mazo más débil, puede ser, pero bueno, para eso vamos a probarlo en el siguiente vídeo, en la partida, y así que sí, con este mazo. Así que voy a recoger esto un poquito y vamos a ver un poquito el mazo que yo he visto y a exponeros el por qué yo he escogido ese mazo. Vale, pues aquí tenemos nuestro mazo, es un mazo de agresividad de unas 42 cartas, ahora vemos un poquito más en detalle y si se puede refinar un poquito más y tal. ¿Por qué cogí un mazo de agresividad y no el de protección? Pues porque, bueno, como siempre suelo jugar con protección y demás, para que veáis que también monto mazos de agresividad y que no juego solo controlero, vamos a hacer un mazo mucho más agresivo, mucho más rápido, mucho más de atacar y no tanto montar mesa. Así que he tirado un poquito por aquí y como digo, en ese intento de jugar con la temática de estamos solos, en no sé qué, nos va a atacar el buitre, es una cosa mucho más personal, ¿no? Que un evento, en plan, no, el Spider-Verse y toda la historia, pues también se puede hacer un mazo incluso de agresividad con personajes del Spider-Verse y tal, ¿eh? Lo que pasa es que me parece que no hay tanto, sería tirar de aliados básicos y tal. Y tampoco tengo muchos, no voy a mentir, porque como no tengo ni a SPDR, ni a Spider-Ham, ni nada de esto, pues la gran mayoría de aliados de este rollo no los tengo. Tengo los que venían con el paquete de la campaña esta de motivos siniestros. Entonces, bueno, tampoco tengo las cartas, vaya, la verdad. Pero bueno, vamos a ponernos, ¿no? Y vamos a explicar un poquito por qué he cogido este mazo. Vale, pues como veis, al final he optado por la estrategia esta de no priorizar tanto que las cartas sean de recurso físico, porque sí que es cierto que las cartas de recurso físico son potentes y le vienen muy bien para su sinergia, pero él tiene bastantes, además tenemos la munición que nos da de por sí 2, tenemos la capacidad de ir un poco ciclándolas y demás, así que yo creo que con eso y las que hemos metido debería de ser suficiente, y eso nos va a permitir también meter otro tipo de cartas con otro tipo de recursos que suelen estar enfocadas también a hacer otras cosas más allá de pegar. Porque recordemos que las de recurso físico, evidentemente de todo, que vemos por ejemplo al rescate, que es para intervenir, pero suelen estar más enfocadas en hacer daño y demás. Entonces, bueno, empezando, es un personaje que tiene 11 de vida, así que le va a venir muy bien, pues quizá tener aguante, ¿no? Una copia de aguante para aumentarle a 14 de vida, que le va a venir bastante bien. Es un personaje que en su alter ego tiene 4 de recuperación, pero por ejemplo el Spider-Man original
tenía 3, pero tenía Tia Mei, de manera que luego te podías ir curando sin agotarte y te curabas mucha vida. Te curabas en el turno en el que acabas y en el principio del siguiente te curabas 8. Eso aquí no lo tenemos, pero podemos tener algo parecido y curarnos 6 gracias a tomarse un respiro. A mí en general, a mí y a todos supongo, cuando nos tenemos que girar para curarnos es un por saco porque normalmente te curas poquita vida. Entonces interesa que para la vez que te curas, curarte mucho para no tener que volver a girarte para curarte en al menos unos cuantos turnos. Entonces para eso sirve esto, sus 4 más sus 2 más el aguante nos va a permitir ir respaldando un poquito ahí de vida, ¿no? Para poder aguantar sin tener que estar constantemente girándonos y demás. Y solo girarnos realmente cuando nos haga falta para el tema de la munición. Para eso también contribuyen las 3 copias de primeros auxilios, que jugándola por coste 1 es un coste baratito, nos va a dar recurso mental y nos va a permitir pues favorecer también esa recuperación de vida sin tener que girarnos tanto. Después tenemos 2 copias de puñetazo demoledor, un evento de ataque de coste 2 con recurso energía. Ya estamos variando un poquito en el tipo de recursos que nos dan, porque aunque estas 2 cartas sean diferentes, ¿no? Tengan otros recursos, al final esta no la vamos a utilizar para pagar cosas, tienen poquito coste y en cuanto nos lleguen a mano normalmente van a haber mesa, ¿no? Esta ya nos está metiendo sí con recurso mental, esta nos está metiendo en recurso físico y además nos ayuda un poquito en esa ofensiva, no son muy caras, está guay. Esta de pagarás por eso 2 copias, pues también tiene recurso de energía, ¿no? Ya nos da más opciones también, recurso de energía. Y nos va a permitir, pues, que cuando suframos daño, además de hacerle daño con nuestra propia habilidad, quitar amenazado un plan, que siempre viene bien, 2 copias de lluvia de balas, este evento de coste 2, que nos dice que agotemos una mejor arma que controles, ¿vale? Que ahí tenemos las pistolas para infligir 5 de daño, de manera que nos va a poder ayudar. Tenemos una carta parecida en nuestro propio mazo, pero bueno, esto de alguna manera pues nos va a hacer lo mismo. Lo que ocurre que la otra carta era por coste 3, pero podíamos agotar las 2 para hacer 2 veces 5 de daño, y esta es menos coste, pero solo hace 1 de daño, pero oye, no está mal y también nos está metiendo esos recursos mentales, ¿no? Bajamos de fila y tenemos 3 copias de contraataque, que es una mejora de coste 1, que también nos va a dar recurso físico, así que seguimos contribuyendo a esa mecánica propia del personaje y además nos va a permitir hacer más daño. Recordemos que esta carta lo que hace es que cuando suframos daño descartamos esto y le hacemos tanto daño como hayamos sufrido. ¿Que nos viene bien como recurso? La usamos como recurso. ¿Que nos viene bien como su propia mejora? Pues la jugamos como mejora. Entonces nos va a ayudar también a esa capacidad ofensiva de un modo u otro, porque si lo usamos como recurso vamos a hacer daño, seguramente con las pistolas, y si lo usamos así haremos daño cuando nos golpee. Así que nos va a venir bien. ¿Resolver el problema a golpes? Tenemos solo 1 de intervención, pero sí que tenemos 2 de ataque y además nos da un recurso mental. Seguimos variando en recursos y cuando nos haga falta intervenir, pues podremos intervenir de 2 en lugar de 1, que nos va a venir bien. 3 copias de vapuleo, que ya sabéis que es una carta que a mí me gusta bastante porque no tiene mucho coste. Hace 3 de daño, que es lo mismo que puñetazo demoledor, pero si además es lo primero que jugamos, nos vuelve a la mano. De manera que por coste 2 podemos hacer 3 de daño, que nos vuelva a la mano, y pagar, como es un recurso físico, para hacer daño con las pistolas. Es una carta que nos viene bastante bien y además es vapuleo, está pegándole una paliza a alguien, pues también es bastante temático. Creo que además el mazo es un poquito temático también, ya sabéis que a mí me gusta mucho eso, pero al final son primeros auxilios, ¿no? Lo que él se puede ir curando. Tomas un respiro, aguantar, destreza marcial, ir al rescate, darle un puñetazo a alguien, darle una paliza a alguien, resolver el problema a golpes, vemos que es un personaje más agresivo, contraatacar, hacer una lluvia de balas, pues con sus pistolas, ¿no? Le viene que al pelo, y pagarás por eso, teniendo en cuenta el tema del buitre, su tío, sus cosas, su familia, sus movidas, pues también. Tenemos 2 copias del rescate, que también es recurso físico y nos va a permitir equilibrar un poquito el mazo en cuestión de poder intervenir y todo esto. Una copia de destreza marcial, que quizá es una carta que junto a la siguiente de inventiva, me da un poquito más de no sé si meterla, si no meterla, porque nos va a dar un recurso físico que está muy bien, pero para un evento de ataque. ¿Qué nos puede venir guay? Pues por ejemplo para pagar este tipo de cartas, pues esta la podemos pagar con esto, esta la podemos pagar con esto, y esta la podemos pagar con esto. En su mazo en general no hay muchas cartas, estoy viendo, de eventos de ataque, ¿vale? De hecho no hay ninguna. Bueno, sí, la de balas volando. Bueno, mira, pues ya está. Podemos pagarla, vale, nos va a reducir el coste de esta de 3 a 2. Pues entonces me parece bien, No me parece que esté tan desubicada la carta. Es que como juega mucho con hacer daño con las pistolas, digo, a lo mejor meterla ahí no vamos a jugar mucho, pero como sí que hemos metido eventos y demás, nos puede servir. Y luego por último inventiva, porque es, pues, nuestra mano al final es reducida, tenemos rasgo genio, entonces vamos a poder utilizarla, y como nuestra mano es reducida, nos va a costar pagar cartas.
Porque si además tenemos que estar, cuando nos toque una munición, espérate ahora no, porque la munición la tengo que bajar abajo para jugarla más adelante, entonces ya en vez de 5 me quedo en 4, es una mano muy reducida. Entonces, bueno, para intentar ayudar a esa escasez de mano, pues tenemos aquí la carta de inventiva. Y por supuesto nuestras 3 copias de genio. Que se puede meter un mazo un poquito mayor y le metemos por ejemplo otra copia del rescate para que tengamos más recursos físicos y más capacidad de intervención. Pues podría ser, ¿por qué no? De hecho a lo mejor lo hago. Ya sabéis que yo no soy especialmente picajoso con que tengan que ser 40 cartas el mazo, entonces me da un poquito igual que sean 42 que 43, porque además creo que le va a beneficiar bastante. Puede ser que se lo meta. ¿Que queréis pulirlas y quitar cartas para que no sean 42 y sean 40? Pues bueno, podéis a lo mejor quitar una de estas 2 mejoras, pero yo creo que sí que finalmente ayudan. Podéis quitar a lo mejor una copia de vapuleo y una copia de contraataque, que al final pues es un poco lo mismo, pero reducir las probabilidades de que os toquen estas 2 cartas. Simplemente podéis quitar esas 2 cartas. Tenéis, como digo, muchas otras opciones. Podéis hacer el mazo que os dé la gana. Yo, en principio, tirando con los conceptos que os he explicado, tiraría de aquí. Alternativas, pues, como decía al principio, sí que molaba, quizá, haberle metido los pistolones, pero como son restringidas y su propio mazo ya tiene 2 cartas restringidas, pues va a ser complicado. No se puede. En principio, con las reglas oficiales no se puede, así que no lo vamos a meter. Pero bueno, que sepáis que si hacéis alguna partida temática o lo que sea, pues puede estar guay. Más cartas que pueden estar bien, pues y que además le juegan con el tema de los recursos, puede ser este golpetazo. Son eventos de coste 0, de manera que no os va a mermar la mano, porque simplemente la vais a jugar, y os va a servir para agotar una mejora de arma, que ya vemos que él tiene 2, para hacer 3 de daño. O sea, para aumentar en 3 nuestro ataque. Por coste 0 podríamos hacer 5 de daño ese turno, solo agotando una pistola. Está bastante guay también, pero como mi idea es intentar aprovechar para hacer daño con eventos, a lo mejor intervenir de 1, los turnos que intentemos intervenir, o pegar de 2, y además utilizar las pistolas de otras maneras con su munición y con sus cosas, pues agotarlas para hacer daño, en principio prefiero priorizar esas cartas para otras cosas. Ya digo, podéis meterlas aquí si queréis hacer un mazo de 45 cartas y tenéis más versatilidad para utilizar las pistolas. Pero en mi estrategia voy a intentar, ya digo, pegar con eventos y con las pistolas, utilizar las pistolas para quitar amenaza de plan de manera muy puntual y utilizar al propio personaje para ir interviniendo siempre de 1 más o menos. Esto lo digo ahora, luego en función de cómo se dé la partida pues ya sabéis que la estrategia se va modificando. Pero en principio pues eso, ir interviniendo de 1, bajar a la viuda blanca que nos ayude a intervenir, ir jugando eventitos que nos ayuden a intervenir. Entonces bueno, ir cambiando un poquito esa estrategia, ¿no? Y otra copia que me parecía chula, sobre todo por la temática, es esta de Al Acecho. Que, bueno, tiene recurso de energía, coste 1, ¿vale? Y es que, bueno, cuando se acerca un esbirro, o sea, cuando se pone en juego un esbirro enfrentado a ti, pues directamente descartas esto y le haces 3 de daño. Eso puede estar muy bien porque, como decíamos, el buitre tiene 4 de vida y él lo que va a hacer es venir a por nosotros y potenciar a todos los esbirros que vengan a por nosotros. Va a hacer que nos golpeen más, que se curen vida, que se activen de manera adicional contra nosotros, y este tipo de cartas nos puede venir muy bien para quitarnos todo eso. ¿Qué es lo que ocurre? Que por intentar depurar un poco el mazo vamos a confiar en nuestras posibilidades ofensivas de por sí, con lo que estamos viendo por aquí. Esto lo voy a quitar para que quede un poquito más limpio el plano. Vamos a intentar jugar más con nuestra capacidad ofensiva que ya hemos montado en el propio mazo y vamos a ver qué tal funciona. ¿Que vemos que le falla y tal? Pues oye, a lo mejor podéis quitar una de aquí y otra de aquí y meterle 2 de Al Acecho, ¿no? Por ejemplo. Eso, como digo, esto es una parte al final vital de cuando montas cualquier mazo. Tú analizas al personaje, analizas la estrategia que quieres seguir, ves con la cantidad de cartas que tienes qué tipo de estrategia puedes montar que favorezca eso que quieres hacer, montas uno y luego es probarlo y decir, vale, pues esto lo he utilizado, pues se queda. Esto no lo he utilizado, no funcionaba como esperaba, pues a ver por qué lo podemos sustituir. Y así poco a poco hasta que se vaya refinando. Como digo, de momento lo vamos a dejar así y vamos a probarlo contra, pues no sé si luchar en la partida contra un personaje que ya conozcáis, un sparring tipo luchamos contra Rhino, o contra alguien que no conozcáis y así lo veis también. Podríamos jugar quizá, por ejemplo, contra el culto de matanza, que es lo que pasa que es que se tiene muchos esbirros. Y no tenemos un mazo tampoco muy enfocado a hacer daño en esbirro. Si no, podríamos jugar quizá contra el lagarto. El lagarto puede estar guay, porque ese tampoco lo habéis visto, es el fanmade, es un personaje chulo, tiene un rollo parecido al de Norman Osborn, con el tema de que sí que tiene un alter ego, el lagarto, y me parece bastante interesante, así que quizá luchemos contra el lagarto. Y lo de culto de matanza, que si no habéis leído los cómics de Matanza, no recuerdo cómo se llama, Matanza Máxima no es hace poquito, con Venom y todo el rollo, cuando Null
¿vale? Es toda la parte esta de Null llegando a la Tierra y el Venom este nuevo y todo el rollo. Bueno, nuevo, ya tiene unos añitos. Pero ¿qué es esa parte? Ahora no me sale cómo se llama el nombre. Si me acuerdo cuando edite el vídeo lo pondré por ahí. Pero ¿qué es esa parte? Y luchar contra Matanza y demás. Que eso no lo habéis visto, pero creo que viene mejor el Lagarto para esto, como digo. Porque el otro tiene muchos más esbirros, es un personaje que juega de otra manera. Entonces es estos tipos de villanos que es muy particular y a lo mejor para mostrar esta capacidad ofensiva nos sirve. El Lagarto de hecho tiene duros y tiene cosas y creo que se puede ver mejor reflejado precisamente las estrategias de este mazo. Así que eso vamos a hacer, vamos a probarlo contra el Lagarto, pero eso será en el próximo vídeo. Por lo pronto de momento lo vamos a dejar aquí. Podéis comentar abajo qué estrategia creéis que le puede venir mejor, si os parece está bien, si vosotros habréis optado por otra cosa. ¿Qué cartas podrían sustituir a algunas de este mazo? Algunas ideas que tengáis, en fin, cualquier cosa que queráis. Sabéis que estamos siempre abiertos a leeros y nos vamos retroalimentando todos los unos con los otros. Y seguramente podéis decir alguna cosa en la que yo no haya caído y que tengáis mejor mazo vosotros, mejores ideas, ¿no?, de la que he podido tener yo. Así que, sin más, si os ha gustado, pues ya sabéis, podéis comentarlo abajo, darle a me gusta, suscribiros para estar atentos a ese capitulillo que subiré contra el Lagarto, a ver qué tal nos va la partida, y no mucho más. Por mi parte, daros las gracias a todos por dedicarnos un ratillo de vuestro tiempo y nos vemos en la siguiente.